Necesito que enciendan sus cámaras para mandar el pantallazo de asistencia de que estamos dando clases. Ahí está. Bueno, ya solo faltan 2 clases, ¿verdad? Ustedes, esta y la del día viernes. Sí, ya solo 2 clases. Entonces, el material ustedes ya lo tienen. Vamos a ir avanzando en ese material. Y como les decía, ¿verdad? Si lo leyeron, que el material está ahí, pero que adecuemos los temas a situaciones o a experiencias, ¿verdad? Algún comentario que ustedes hayan escuchado, algo que hayan leído, ¿verdad? Sobre los temas. Entonces, para retroalimentar y tener como una expectativa más amplia, ¿verdad? O sea, un panorama más amplio de lo que pueden significar esos temas en nuestro país, ¿verdad? Porque obviamente son temas bien importantes que ahorita ustedes están viendo cómo es que nace un presupuesto del Estado, ¿verdad? ¿Cómo es que se forma? ¿Por qué? ¿De dónde vienen los recursos? Pero en el otro semestre, ustedes van a ver cuál es la otra clase que sigue de la cual es prerequisito de derecho financiero. Derecho tributario. Derecho tributario, ¿verdad? Entonces ya después ustedes ya van a ver procesos judiciales, un procedimiento administrativo que obviamente tiene que ver con los recursos del Estado, ¿verdad? Y uno de esos recursos, como bien saben, son los impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va relacionándose cada tema y cómo es que ustedes desde que iniciaron la carrera, ustedes vienen viendo historia de cada rama del derecho y van practicando, por así decirlo, porque es como una práctica que ustedes van a tener para poder como especializarse ustedes en qué rama del derecho les gusta, ¿verdad? Porque miran todas las ramas del derecho en la carrera, pero alguna les va llamando la atención. Otras tal vez pueden decir ustedes, uy, no, esa ni en sueños, ¿verdad? Me dedico a eso. Entonces, a veces lo hacemos porque tal vez no encontramos o la forma, ¿verdad?, de cómo entender esa rama del derecho, pero ahí, por ejemplo, en esta de derecho tributario, es bien interesante porque casi no hay personas que estén especializadas en esa rama, ¿verdad? Y no es en sí el derecho tributario, sino que a la par del derecho tributario también está el derecho aduanero, el cual en lo que están estudiando la carrera, ustedes casi no ven esos temas, ¿verdad? Entonces, que van como a la par del derecho tributario, que son temas bien interesantes, sobre todo extensos, ¿verdad? El derecho aduanero, pero que vale la pena estudiar, ¿verdad? O sea, lo que se desconoce debe ser lo que despierte más nuestro interés, ¿verdad? Entonces, en este caso, como les decía, en derecho tributario, a la par del derecho aduanero, hay procedimientos administrativos de diferente forma, ¿verdad? El aduanero con el tributario, pero que en alguna parte del proceso se juntan, ¿verdad? Porque obviamente son resueltos por el mismo ente administrativo jerárquico, ¿verdad? Y de ahí en el proceso judicial, pues obviamente ya prácticamente es como lo mismo, pero los temas son diferentes porque es un tema aduanero y un tema de tributario. Entonces, ¿qué van a hacer los tribunales, por ejemplo, las salas de lo contencioso administrativo en materia tributaria, que son los que van a resolver estos casos? Obviamente, utilizar la normativa aduanera para resolver los casos aduaneros y la normativa tributaria para resolver los casos tributarios, ¿verdad? Entonces, hay un juzgado en el ramo penal que es especializado, ¿verdad?, en materia tributaria y aduanera. Aunque pareciera que fuera lo mismo, son dos ramas diferentes que, como les digo, se estudian paralelamente, ¿verdad? Porque obviamente lo resuelve el mismo órgano administrativo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes van a ver en el otro semestre. Y entonces vamos a ver nosotros los impuestos que son recursos que cuenta el Estado, ¿verdad? Y obviamente como son recursos y es la principal fuente, ¿verdad?, que tiene el Estado para agenciarse de recursos, pues también hay un órgano que obviamente se va a encargar de recaudarlos y de fiscalizar para que todos los ciudadanos participen, cumplan con esos impuestos. ¿Y cómo decimos nosotros entonces por qué
nos van a exigir, ¿verdad? Porque muchas veces eso dicen, exigen impuestos, pero no se ven que lo hacen. Entonces, por eso es que nosotros estamos estudiando, van a decir ustedes, ¿verdad? Por eso es que nosotros estamos estudiando y vemos todo lo que pasa en el sistema financiero, cómo es que se adecuan los presupuestos, cómo es que se asignan las partidas presupuestarias. Entonces, yo me voy a encargar, ¿verdad? Ustedes pueden decir, yo quiero especializarme en ese tema, quiero ver cómo se maneja esto para poder ser más crítico de lo que pasa realmente en lo que son bienes del Estado, en cómo se gastan los bienes del Estado, en cómo se recaudan, cómo se fiscalizan, ¿verdad? Entonces son temas bien interesantes que todo el mundo debería de tener como tema de conversación, ¿verdad? Sobre todo cuando están estudiando derecho. Es uno de los principales y más importantes, considero yo. ¿Verdad? Entonces, se recuerdan que estábamos viendo la última clase, estábamos viendo el crédito público y la deuda pública, ¿verdad? ¿Se recuerdan que decíamos que era crédito público? A ver quién se recuerda. Se recuerda que crédito público es la calidad que va a tener la persona para ser objeto o que pueda obtener una deuda, ¿verdad? Si tienen el crédito público, van a tener esa credibilidad que los va a hacer como candidato a poder darle un préstamo, ¿verdad? Entonces decíamos nosotros que la definición de crédito público, decíamos nosotros que era poseer un registro, ¿verdad? De haber pagado préstamos, que es lo que le va a dar la calidad a la persona o al ente, ¿verdad? En este caso, que significa tener confianza, ¿verdad? Creer en alguien y que obviamente para que ustedes crean en alguien tienen que ver que esa persona o ese ente tenga bienes, tenga con qué pagar, ¿verdad? O sea, antes de hacer un préstamo o de conceder una entidad a otra, primero se va a ver la necesidad de estudiar para qué van a necesitar el dinero, ¿verdad? Porque si el dinero que van a obtener de ese préstamo va a ser solo para gastar, 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 entonces dice, ¿de dónde me va a pagar? Entonces es un análisis que se va a hacer a esa persona sobre cómo va a invertir dinero. Y la persona que va a dar ese dinero va a decir, bueno, yo voy a analizar para qué es que van a necesitar ese dinero. Y si la persona se convence porque va a decir va a ser una buena inversión, van a recuperar y obviamente me puede pagar, ¿verdad? De lo contrario, no hay confianza, ¿verdad? Entonces sabemos que el crédito público entonces va a ser esa cualidad, esa calidad, ¿verdad? Que significa que va a tener la persona que la va a hacer como posible candidato a conceder un préstamo. Entonces es la capacidad o facultad que tiene el Estado para contraer deudas. Así de simple, ¿verdad? El crédito público es la capacidad o facultad que tiene el Estado para contraer deudas. Y por eso decíamos nosotros entonces que ese crédito público se va a clasificar en dos, ¿verdad? En el interno y externo. Decíamos que va a ser interno cuando quien lo va a calificar es una entidad interna, una entidad estatal o financiera, pero dentro del país. Y el crédito público externo es que se va a reflejar esa confianza que el Estado, pero la debe mostrar ante organismos financieros internacionales, ¿verdad? Entonces, para ello, teniendo esa calidad, ¿verdad? Esa característica de poseer crédito público, entonces ya el Estado pues, ya me puede endeudar, ¿verdad? Ya me calificaron y dicen que yo tengo capacidad para poder contraer deudas, porque obviamente hay un estudio previo en el cual se reflejó que el dinero sí puede, ¿verdad? O sea, en el caso de Guatemala, si otra entidad le presta, bueno, una forma de poder estar seguros que les van a pagar es, bueno, en Guatemala aprueban créditos o préstamos cada poco, ¿verdad? Y obviamente quienes pagan esos impuestos, ya sabemos que obviamente cumplen, ¿verdad? Con esa, perdón, me aparece algo acá de Dalila Carolí, rechazar a todos, dice con posibles riesgos, ¿qué significará esto? Bueno,
Entonces sabemos nosotros que hay esa deuda pública, entonces, ¿verdad? Ya viene las características para tener un crédito. Entonces viene la definición de deuda pública y esta es la que se va a configurar cuando el Estado, haciendo uso del crédito público que posee, obtiene un préstamo, ¿verdad? En ese momento se va a configurar la deuda pública. Cuando el Estado hace uso del crédito público, de la fama que tiene, ¿verdad? Que posee, de que es buen pagador y por ello efectivamente obtiene un préstamo, ¿verdad? Y con ello obviamente va a recibir cantidad de dinero que se va a comprometer a devolverlo pagando una tasa de interés, ¿verdad? Obviamente esto es previamente pactado y está constituida por esos compromisos monetarios internos o externos, ¿verdad? Si es una deuda pública interna o externa que ha asumido. Y por ello es que la deuda, por su origen, la deuda pública se va a clasificar en interna y en externa. ¿Cuándo esa deuda pública va a ser interna? Cuando ese préstamo ha sido otorgado por un banco o una entidad financiera nacional, ¿verdad? Y externa, pues obviamente va a corresponder a los préstamos que va a tener de órganos o entidades internacionales. Además, también atendiendo al órgano al que se le va a conceder ese préstamo o la deuda pública puede ser directa o indirecta, ¿verdad? Y directa va a ser cuando se le otorga al órgano estatal central, es decir, al gobierno de turno, e indirecta cuando el crédito se otorga a cualquiera de las entidades descentralizadas de un estado, pero obviamente tiene que entregar, tiene que estar respaldada también por el Congreso, ¿verdad? Y esta forma obviamente se regula, estas conceptos o definiciones son doctrinarias, ¿verdad? También está la forma, son doctrinarias, pero son certeras, ¿verdad? Está también por la forma en que debe pagarse la deuda. Entonces, cuando uno tiene una deuda pública, una deuda, uno como persona, ¿verdad? O ya sea el Estado, entonces hay formas de cómo vamos a pagar, ¿verdad? Entonces, eso, hay opciones, por ejemplo, una deuda personal, usted dice, bueno, la voy a agarrar para 5 años, ¿cómo salgo más rápido de ella? ¿Será que puedo abonar a capital? Entonces buscan formas, ¿verdad? Y en este caso, por la forma en que debe ser pagada una deuda pública, esta tiene varios conceptos, sobre todo cuando se trata del Estado, ¿verdad? Que obviamente está la deuda consolidada, que esta es aquella que debe ser pagada a largo plazo. O sea, ya sabemos que cuando decimos nosotros consolidada es que ahí van a decir, se va a componer del préstamo más los intereses, pero obviamente se va a dividir en cuotas, ¿verdad? Donde ya a largo plazo, pero ya está incluido intereses y capital, ¿verdad? Está la deuda pública también puede ser reembolsable y esta también se llama redimible. ¿Por qué? Porque es aquella que se adquiere con el compromiso de devolverla por pagos parciales, ¿verdad? En un determinado periodo, tanto el capital como los intereses generados por la misma. Son ya pagos parciales, ¿verdad? Entonces, yo hago un pago y ya me quedo pagando el otro, por decirles, dentro de 6 meses o un año, etcétera, ¿verdad? Entonces, son pagos parciales que se van a estar previamente pactados y en qué fecha se van a realizar esos pagos. Y está la deuda perpetua, que también es llamada irremedible y irredimible, pues con ella únicamente pagan los intereses, ¿verdad? Esa es la perpetua. Miren, en esta solo van a pagar intereses y obviamente el capital se sigue debiendo en su totalidad, ¿verdad? Y es hasta que se haga efectivo el pago del préstamo que la deuda será saldada. Por eso es que es perpetua. Entonces, toda la vida van a estar pagando intereses y nunca tienen el dinero para pagar la deuda total, solo van a estar pagando los intereses, ¿verdad? Y está también de la carga pública, ¿verdad? Que es la deuda que ha sido contraída a un plazo tan extenso que la misma será cancelada por las futuras generaciones, ¿verdad? Es lo que a veces dicen, hay tantas deudas que obviamente si Guatemala ya tiene deudas, un estado, por así decirlo, no enfocándome en sí en Guatemala, un estado ya tiene deudas,
obviamente va a seguir obteniendo y estas se van a ir transformando en una carga que obviamente nunca va a tener final, ¿verdad? Porque es una cadenita que viene que toda la vida se está debiendo a entidades internacionales o estatales, ¿verdad? No sé si hasta ahorita tienen algún concepto o algún comentario sobre este tipo de deudas. Sobre las deudas públicas del Estado de Guatemala. ¿Alguien que tenga algún comentario, conocimiento o haya leído algo por ahí del tema? ¿Están ahí? Sí, licenciada, una consulta en cuanto a el interés que le cobran a esas deudas al Estado de Guatemala, ¿cómo lo manejan? Siempre me ha generado duda esa Sí, parte. lo que pasa es que como póngale eso, no es tan público, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, obviamente, los intereses, toda deuda, pues obviamente que contraen, siempre va a generar intereses, ¿verdad? Entonces, obviamente, esos porcentajes que obviamente se van a pactar, ya hay algunos documentos que pueden dar esa información, pero como les digo, es de escudriñar y ver por qué no es un solo crédito, sino que son varios o con qué condiciones las dan, ¿verdad? Porque muchas veces Guatemala con el Banco Mundial, ¿verdad? Que a veces también tienen préstamos o el Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional, que obviamente son entidades, pero ellos a veces también dan cierta ayuda a Guatemala, ¿verdad? Cuando hay catástrofes o algo, o hacen donaciones, entonces no sabemos nosotros bajo qué aspectos se negocian con ellos ese tipo de intereses, ¿verdad? Cuando también se recibe ayuda. O sea, o tal vez es otro tipo de compromisos, no precisamente tiene que ser dinero. Por eso les decía yo si han leído algo, ¿verdad? Pero quería escucharlo de ustedes. Entonces, muchas veces son más que intereses monetarios, también hay intereses políticos, ¿verdad? Y por ello es que nosotros, para establecer todo esto de las deudas, obviamente, cómo se va a manejar el comercio dentro de un Estado, entonces, por ello es que nacen también las políticas, ¿verdad? Las políticas financieras y las políticas fiscales que están bien inmersas en toda esa economía que se va desarrollar en un país. Entonces, para ello tenemos una política financiera, ¿verdad? Que es la política estatal, obviamente, que se va a ocupar de determinar, ¿verdad? Los gastos públicos, cómo se van a planificar esos recursos públicos, qué se espera obtener para llevar a cabo un objetivo estatal. Eso se acuerdan que hablamos en el principio del curso. Obviamente, para poder tener un objetivo previsto, cuando se va a gastar un dinero, obviamente se tiene que presentar un proyecto, ¿verdad? De qué circunstancias, en qué tiempo, en dónde se van a desarrollar proyectos, ¿verdad? Entonces, para ello es que existen esas políticas que van a manejar las entidades dentro internamente, ¿verdad? Para poder convencer, obviamente, o para poder conseguir una asignación presupuestaria, ¿verdad? Entonces, según la doctrina, la política financiera, para solucionar un problema de distintos criterios, esta política también se clasifica, ¿verdad? Como política financiera intervencionista y la política financiera liberal, que sabemos que la intervencionista, sabemos que el Estado va a actuar de alguna manera controlando precios, ¿verdad? El Estado, ¿cómo va a controlar precios? No precisamente hay órganos que se encargan de ello, ¿verdad? Para ello está el Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía debe tener entidades, otras dependencias internas que obviamente van a trabajar, ¿verdad? En eso, controlando precios o asumiendo también actividades económicas, ¿verdad? Cuando nacionalizan, por ejemplo, hacen algunos programas internos para atraer comercio, ¿verdad? Y también está la política financiera liberal, el proceso, en este caso, el proceso de distribución se realiza en un proceso, obviamente, que no interviene por sí el Estado, ¿verdad? Y por ello es que muchas veces es un proceso en retroceso porque si el Estado no interviene,
hay un riesgo de que las personas, obviamente, que puedan considerar reactivar la economía por no tener la experiencia, ¿verdad? Entonces, si lo hacen de manera liberal, esto más bien puede perjudicar al Estado, ¿verdad? Entonces, en este caso, la política financiera más adecuada es en la cual el Estado debe intervenir, pero obviamente con personas o profesionales, ¿verdad? Que sean expertos en el tema para poder ayudar al Estado, o sea, que progrese, ¿verdad? O sea, se va a buscar un beneficio con esa intervención estatal, ya que de no hacerlo y dejarlo en manos por ejemplo, exportadores o personas comerciantes que no tienen experiencia y no haber un control del Estado, entonces no puede como intervenir. Entonces sabemos nosotros que eso en algún momento puede ser un riesgo, ¿verdad? En cuanto al desarrollo de la economía. Y está la política fiscal, ¿verdad? Que también esta, aparte de esa política fiscal, surgen o se conjugan entre ellas, por ejemplo, la política presupuestaria, ¿verdad? Acá van a intervenir más políticas, obviamente que se desglosan por la forma en que estas van a desarrollarse. Entonces, está la política presupuestaria, entonces ya nosotros decimos es el arte de saber cómo se va a ejecutar los gastos, ¿verdad? Se recuerdan que decíamos, tienen que haber personas expertas que puedan distribuir o reunir todos esos presupuestos de las instituciones, ¿verdad? Entonces, estos deben escoger obviamente qué gastos o cómo van a ser cubiertos, ¿verdad? Qué gastos van a ser cubiertos con impuestos que tiene el Estado, con aportaciones y qué otros gastos va a haber necesidad de hacer préstamos, ¿verdad? Por eso es que está la política presupuestaria, que va a manejar este tipo de temas. Y la política fiscal, entonces es más que todo, va a describir esos cambios en las tasas obviamente efectivas de los impuestos, es la que va a jugar, por así decirlo, con estos gastos del gobierno, con el propósito de modificar, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir nosotros entonces de la política fiscal? Desde este punto de vista se va a analizar si los impuestos, obviamente, que se recaudan actualmente pueden contribuir a los gastos o si es necesario modificar, a veces tal vez agregar algunos impuestos, tal vez podríamos decir, bueno, se van a quitar algún impuesto que tal vez no genera mucho ingreso, ¿verdad? Y analizar en qué forma se podrían hacer reformas a la ley, ¿verdad? Que esto es constante, por ejemplo, con la ley del impuesto al valor agregado, con el propósito, obviamente, de tener un ingreso, ¿verdad? O mejores ingresos. Entonces, en esta es donde interviene la política fiscal, porque obviamente va a ver en qué estado o situación se pueden modificar algunos impuestos. Obviamente con esto también se juega, ¿verdad? Con los precios, porque obviamente cuando se modifican impuestos o se sube una tasa o el porcentaje, ¿verdad? De un impuesto, entonces sabemos que lo que suben es el precio también de los productos y es acá donde también tienen que intervenir otro tipo de entidades para verificar que los impuestos los pague obviamente a quien va dirigido según la ley, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos impuestos va dirigido al que compra, no al consumidor, ¿verdad? Sino, por ejemplo, al exportador o al fabricante, ¿verdad? Entonces, todos estos aspectos son los que va a estudiar la política fiscal. ¿Y cómo se va a clasificar esta política fiscal? Se va a clasificar en política fiscal expansiva y la restrictiva. Entonces, cuando nosotros decimos que esta política fiscal va a ser expansiva, entonces en este caso el Estado reduce los impuestos, ¿verdad? O se aumenta el gasto público para estimular la demanda agregada, ¿verdad? Entonces, decimos nosotros, bueno, si nosotros vamos a reducir los impuestos, entonces esto puede crear algo que obviamente va a beneficiar, ¿verdad? A la población, por así decirlo, ¿verdad? Pero cuando se aumentan los impuestos, entonces se reduce el gasto público, ¿verdad? Porque obviamente se crea en la población desconfianza y obviamente dicen, bueno, yo ya no gasto, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ahorita, bueno, aunque es por así decirlo como algo
que a veces nosotros podemos analizar desde un punto de vista lógico, pero la realidad es otra. Porque, por ejemplo, ahorita con lo del impuesto, con el petróleo, con la gasolina. Entonces, ahorita subió de precio y pareciera que no iba a haber tráfico, porque obviamente como la gasolina está cara, todo está caro, los salarios no suben. Entonces dice uno, bueno, las personas no van a utilizar sus vehículos, ¿verdad? Porque todo está bien caro, pero vemos que hay tráfico, ¿verdad? Entonces estas políticas al final tienen que ser como analizadas y son estrategias que van a ver, por ejemplo, de aplicar ciertos métodos, ver si estos son efectivos o no, ¿verdad? O sea, estamos reduciendo, en este caso dieron un subsidio, ¿verdad? Para que no se subiera la gasolina. Entonces, pero al poquito tiempo de que se recibió ese subsidio, como que todo volvió otra vez o hasta más caro, ¿verdad? Lo único que bajó creo que fue el diésel. Entonces, en este caso, nosotros podemos decir, el gasto público no se redujo, ¿verdad? Al contrario, sigue habiendo más gasto, ¿verdad? Entonces, entonces acá no aplicaría este concepto, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a ser la política fiscal entonces expansiva? Decimos nosotros, el Estado va a reducir impuestos, lo hizo, se supone que aumenta el gasto público. Y en este caso, digamos que no se trata de un impuesto, pero sí de la elevación de los precios, ¿verdad? Entonces, estos temas son los que les digo que a veces cuando nosotros vemos la realidad, nosotros debemos ser como tener un criterio sobre cómo miramos ese panorama, si tiene lógica o no, ¿verdad? Entonces, y obviamente la política fiscal, eso es lo que va a analizar. La política fiscal siempre va a estar de la mano con la política monetaria, ¿verdad? Porque obviamente son actividades importantes en la política económica de un gobierno, porque tiene que ir encaminado a cómo yo voy a manejar o cómo se va a manejar el tema de los impuestos, pero obviamente de la mano con la política monetaria del dinero que se va a obtener, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto dinero vamos a obtener de la recaudación de los impuestos? Va a ser necesario que haya algún tipo de reforma presupuestaria a los impuestos, etcétera, porque obviamente si ustedes se dan cuenta, la recaudación de impuestos siempre va a depender de la aprobación del presupuesto, ¿verdad? O sea, si el presupuesto se va a aprobar por cierta cantidad de dinero, entonces viene la administración tributaria y como meta de recaudación no puede poner o ser, la meta de recaudación no puede ser menor que el presupuesto aprobado, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Actualmente, el presupuesto que se está manejando no es el propuesto, ¿verdad? Sino que siguió el del año anterior. Las metas de recaudación estaban como encaminadas a la propuesta del nuevo presupuesto, ¿verdad? Pero el hecho de que no haya entrado en vigor el nuevo presupuesto no bajó la meta de recaudación en la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que se va a ver a finales de año. ¿Qué pasó con esa meta de recaudación? Si se va a alcanzar o no. Esos son temas de estudio que obviamente van encaminados, como les digo, con estos temas, ¿verdad? Porque esas son las funciones que van a realizar las políticas, ¿verdad? O sea, son las funciones básicas que va a tener una política que están inmersas dentro del movimiento que va a realizar, ¿verdad? Las dependencias del Estado que se encargan de manejar el presupuesto. Entonces, ¿cuáles son esas funciones básicas de la política fiscal? Entonces, nosotros ya sabemos que puede ser la imposición de tributos, ¿verdad? La ordenación de esos gastos y la administración de la deuda pública. Son tres aspectos bien importantes que va a tener como función esa política fiscal, ¿verdad? Y aquí sí nosotros vemos que obviamente sí juegan ese papel, que son tres aspectos bien importantes que se tienen que manejar, ¿verdad? Porque bueno, ¿cómo estamos con los tributos? Es un tema. Vamos a ver cómo estamos con los gastos y obviamente tenemos que administrar también la deuda pública, ¿verdad? Eso es lo que hacemos nosotros como persona, si lo vemos de este modo, ¿verdad? Yo como persona, primero yo tengo que ver
qué son los ingresos que obtengo, ¿verdad? Después voy a ordenar mis gastos, pero también voy a ver cómo tengo mis deudas, ¿verdad? Entonces son tres aspectos que nosotros lo podemos ver personalmente, pero aquí lo estamos viendo a grandes rasgos dentro del Estado, ¿verdad? La imposición de los tributos, obviamente que sabemos que es el ingreso del Estado, obviamente con el sueldo que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Como personas. Pero también el Estado debe ordenar sus gastos, como nosotros como personas también debemos organizar nuestros gastos y obviamente administrar de alguna manera nuestra deuda si es que tenemos, y así también lo tiene que hacer el Estado. Entonces, si vemos nosotros todo ese aspecto de presupuesto, se maneja en un Estado como se maneja en una persona, ¿verdad? Obviamente en el Estado son magnitudes mucho más grandes, ¿verdad? Pero nosotros sí podemos ver como esa relación para poder comprender cómo se maneja el sistema del presupuesto del Estado, ¿verdad? Y entonces, a este tema ya de la imposición, de gastos, de tributos y todo, entonces hay dos temas, ¿verdad? Que son bien importantes y que dejan como una situación en un estado cuando pasan estos dos fenómenos, ¿verdad? Y estamos hablando de la inflación y la deflación. A ver si alguien me puede hablar de estos temas. A ver, vamos a ver si leí Jorge Mario Pino. Licenciada, ¿Sí? la inflación nos indica que es la subida de precios Ajá. y la deflación es cuando tienden a bajar los precios de Pero todos ¿cómo a los. qué se debe? ¿Cómo nosotros podemos manejar o si tienen ustedes alguna época en que ustedes consideren que el Estado de Guatemala ha estado en una situación de estas? No, por lo regular, eh, en Guatemala lo que se da es la inflación. Entonces nosotros vamos a decir que inflación y deflación así en conjunto son términos que se van a utilizar para describir ya sea el aumento o la disminución del valor del dinero, ¿verdad? En relación obviamente a la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con ese dinero, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar de los dos conceptos, inflación y deflación juntos, entonces se recuerdan que son términos para efectos de exámenes, ¿verdad? Si dicen son términos que se utilizan para describir el aumento o disminución del valor del dinero, entonces ya sabemos que la respuesta es inflación y deflación, ¿verdad? Porque obviamente cada concepto después, por ejemplo, la inflación tiene su propia definición y deflación también tiene su propia definición, ¿verdad? Entonces, en este caso, la inflación, como decimos, es la continua y persistente subida del nivel general de precios, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿esto cómo se va a medir? Porque obviamente el índice del costo de los bienes y servicios, obviamente nosotros decimos, uy, esto ya no lo podemos aguantar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando surgen estas presiones económicas? ¿Qué es lo que pasó ahorita con el combustible, verdad? Pasó algo lejísimo de acá, pero miren hasta dónde tuvo el efecto, porque el otro día aquí amanecieron los precios altos, ¿verdad? Entonces, esas presiones económicas, ¿verdad? Entonces, dice, actuales y la anticipación de acontecimientos futuros hacen que la demanda de los bienes sea superior a la oferta, ¿verdad? O sea, decimos nosotros, se requieren más, pero no hay, ¿verdad? Y como no hay disponibilidad, entonces obviamente los precios van subiendo, ¿verdad? Cuando hay oferta, porque hay mucha oferta, entonces esta obviamente no hay productividad, dice, o por restricciones de mercado, entonces los precios van a subir, ¿verdad? Pero cuando hay bastante, entonces como todos quieren vender, entonces ahí sí podría bajar el precio, ¿verdad? Y esos tipos de inflación, porque obviamente la inflación, como decimos nosotros, es esa subida general de precios, ¿verdad? También se materializa, por ejemplo, con la inflación de rentas y la inflación de costos. Y hay varios tipos de inflación, obviamente, ¿verdad? Que estos van a generar en sí, por así decirlo, una forma de cómo nosotros podemos ver que la economía va a afectar a un país, ¿verdad?
Entonces, entre estos tipos de inflación está la inflación de rentas, que obviamente se va a materializar cuando la demanda va a superar la oferta, ¿verdad? De los productos en forma global. Entonces, con ello, ¿qué pasa? Que la demanda de bienes y servicios no puede ser satisfecha, ¿verdad? Por la oferta. Entonces, los mismos bienes y servicios, ¿por qué razones? Porque obviamente han crecido los gastos públicos, ¿verdad? El crecimiento de los gastos privados de consumo también, ¿verdad? Y el crecimiento de los gastos de inversión privados. Entonces, todos estos gastos hacen entonces que esa inflación de rentas no haya, o por así decirlo, ese movimiento de dinero para poder nosotros agenciar, ¿verdad? Sino que esto se va específicamente a afectar las rentas que se obtienen. ¿Qué decimos nosotros? Tenemos que pagar impuestos, tenemos que hacer otros gastos, ¿verdad? Entonces, aunque haya demanda de bienes, no hay dinero, entonces, para poder comprar. Nosotros demandamos de bienes, pero a veces no tenemos el dinero para poder utilizar o comprar lo que necesitamos, ¿verdad? Y está la inflación de costos, ¿verdad? Que se perfecciona cuando los costos de producción, pero obviamente no en la misma proporción de la demanda. Esto también viene a generar esa inflación, ¿verdad? ¿Y por qué está? El alza de los salarios, el alza de los precios de materia prima y de productos importados. Y también hay una liberación y aumento de precios en algunos bienes y servicios de un bloqueo de precios. Entonces, ¿qué pasa? Acá no son las rentas, aquí son los costos, obviamente, los que van a sufrir, ¿verdad? Los que van a generar cómo vamos a obtener nosotros o cómo vamos a recuperar, ¿verdad? Hay inflación en los costos porque obviamente nosotros vamos a gastar para poder vender, pero ¿cómo vamos a recuperar? No hay quien nos compre porque no hay salarios, ¿verdad? Porque obviamente hay cuestiones, obviamente, que nosotros vamos a ser ajenos a ello, porque las personas van a tener hay algunas personas, o se concentra el dinero en ciertas personas que obviamente sí tiene para comprar materia prima, pero no van a poder vender, ¿verdad? Porque surgen otros factores que hacen que estas personas no puedan vender sus productos. Y está la inflación estructural, que obviamente cuando aumentan los precios y no existe sin que exista un desajuste de la oferta, dice, y la demanda, por ejemplo, por razones políticas y sociales, no dependen de los costos ni de la oferta y de la demanda, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Aumentan los precios, pero no hay, por así decirlo, quien pueda ofertar. O sea, hay personas, por ejemplo, que venden productos de diferentes tipos, de diferentes calidades, ¿verdad? ¿Cómo vamos nosotros a poder comprar algo que nos va a servir, ¿verdad? Si no hay razones o no hay una forma de control del Estado que pueda decir, bueno, vamos a verificar que lo que viene tenga un control, ¿verdad? Por dependencias del Estado. Entonces, hay razones, obviamente, que el Estado no puede ir más allá de controlar esto, porque obviamente no hay en sí una forma de control sobre quiénes compran y quiénes venden, ¿verdad? Entonces, en este tipo de inflación, vemos que acá lo que se afecta es toda la estructura del Estado, ¿verdad? Porque obviamente no hay como una proporción de control del Estado, pero tampoco hay una forma de poder controlar quiénes van a vender, quiénes van a ser las personas autorizadas, si hay importadores, cómo se está gestionando eso, para que las personas obviamente en el momento en que ellos quieran invertir, ellos puedan tener por así decirlo, un control, por así decirlo, ¿verdad? Una guía para poder obviamente traer bienes y ponerlos a disposición de la población, ¿verdad? Y está la inflación crónica también, que obviamente se tiende a perpetuarse cuando va aumentando aún más, ¿verdad? Esos costos, ¿verdad? Porque obviamente las expectativas se van acumulando, ¿verdad? Entonces hay una forma de inflación crónica porque se pierde el control, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces se frena toda la economía
¿Y qué pasa con ello? Entonces vienen ya los consumidores y empiezan a comprar bienes para evitar precios futuros. A veces acá ya viene como un apoderamiento de quienes más tienen medios para poder comprar, obviamente compran bienes, ¿verdad? Porque obviamente después ellos pueden pensar que todo va a subir, pero no todas las personas tienen esa capacidad de poder decir, bueno, yo voy a ir y voy a comprar, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se recuerdan, por ejemplo, en pandemia, ¿verdad? Que ustedes se dieron cuenta que todo el mundo decía que necesitaba alcohol y en ningún lado se conseguía alcohol o gel. No sé si se recuerdan ustedes o tienen alguna experiencia, pero no había gel y si se conseguía bien caro, ¿verdad? Entonces aquí también hubo como una especulación, un montón de personas fueron a comprar todo y después lo revendían, ¿verdad? A precios más caros. Las mascarillas también era otra cuestión que también aumentaron sus precios, ¿verdad? Entonces, obviamente, en este caso, en esta inflación crónica, sucede eso, ¿verdad? Las empresas se centran en inversiones a corto plazo, entonces vienen y dicen, bueno, compremos, nosotros tenemos el dinero. ¿Y qué hacían? Agarraban todo lo que podían comprar y obviamente esto, quienes más tenían a la mano esos productos, ¿verdad? Ya sabían que después iban a necesitar. Entonces, acá también los gobiernos pueden aumentar también los gastos y se anticipan a menores ingresos en el futuro. ¿Qué pasó en pandemia también? ¿Qué justificación daba el gobierno que tanto gasto? Porque acuérdense que hubieron empresas que daban donaciones al Estado para poder cubrir todos esos gastos, ¿verdad? Una forma de ayuda, pero de alguna manera se reflejaba porque habían hospitales por todos lados. Entonces se vio como que el Estado gastaba, pero era algo que no se podía, ¿cómo decirle? Comprobar, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, en este tipo, esas son cuestiones que se van dando cuando suceden catástrofes o temas que salen del control de algo que no se tenía previsto, ¿verdad? Y está también este tema de la hiperinflación, ¿verdad? Que los aumentos persisten de los precios pueden convertirse hasta lo que se denomina hiperflación, provocando una crisis en el sistema económico. Aquí ya no hay un tema de decir voy a comprar, ¿verdad? Aquí definitivamente esto se sale de control. Y viene la otra posición, ¿verdad? Lo contrario, que es ya la deflación. Entonces, aquí, ¿qué decimos? Aquí es la caída continua del nivel general de precios, ¿verdad? Y obviamente este dice viene acompañado por una prolongada disminución del nivel de actividad económica. Obviamente, si todo baja de precio, entonces ya digamos que los inversionistas o los productores ya no tienen así como para poder seguir produciendo porque hay mucho producto, por así decirlo, ¿verdad? Baja, todos los precios están bajos. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, hace tal vez unos, ¿qué? 30 años, el café tenía un buen precio, era bien, o sea, era bien rentable tener café, pero hubo una caída de precio del café que muchas agricultores lo que hicieron fue arrancar el café y sembraron otra cosa, ¿verdad? Porque no les tenía ya cuenta dedicarse al café, ¿verdad? Entonces, salvo productores que tenían cantidades inmensas de café, ¿verdad? Que tal vez habían generado o habían acumulado dinero suficiente como para decir, bueno, no voy a arrancar esto, yo puedo seguir viviendo con esto. O sea, ya habían acumulado anteriormente por la misma venta de café, porque obviamente quienes tenían grandes extensiones de tierra, obviamente ellos vendían más café. Y si es que el café estaba caro, obviamente ellos pudieron, como por así decirlo, generar bastantes ingresos y poder sobrevivir cuando fue la caída del precio del café. Cosa que no benefició a muchos, ¿verdad? O sea, como les digo, son pocos los que se van a beneficiar cuando han tenido grandes proporciones de tierra. Pero las personas que obviamente sí tenían la necesidad de poder generar ingresos, tenían que ver la forma de qué otra cosa sembrar, ¿verdad? Entonces sembraron o vendieron los terrenos de café
¿verdad? Para dedicarse a otra cosa. Entonces, estas caídas de los precios, ¿verdad? Obviamente esto es lo que obviamente va en contraposición con la inflación y que obviamente no está planificado, ¿verdad? Es un fenómeno obviamente que pasa en la economía, que no está como previsto, ¿verdad? Sino que son situaciones que se van dando y que obviamente se deben a factores que muchas veces tienen que ver con tal vez problemas políticos entre estados, ¿verdad? O porque la caída del precio de café no podríamos como detectar a qué fenómeno fue, como cuando pasó con el combustible, ¿verdad? Que fue como problemas entre países que tenían en poder el combustible, ¿verdad? O los lugares donde se producía que hay un conflicto de intereses. Entonces son temas de diferente índole, dependiendo de qué es el producto que va a generar este tipo de fenómenos, ¿verdad? Entonces no sé si tienen hasta acá algún comentario, ejemplo o observación. No, Luisa. Bueno, entonces vamos. Licenciada, del tema que estaba hablando. Sí, Jennifer. Jennifer levantó la mano, pero apagó su micrófono. Disculpe, yo estaba de hablar. No, yo quería comentarle de que aquí en Guatemala, de lo que usted hablaba del combustible, en lo que es Retauleu, sí hubo este problema donde personas pues tenían la capacidad de poder comprar combustible y dejaron las gasolineras sin combustible, porque según no íbamos a tener combustible por el cierre y esta pelea que tenían estos países. Entonces, como todo se exageró, entonces compraron el combustible y resulta que pues después que sí había combustible y toda esta gente quería pues vender el combustible que había comprado. Entonces, como ejemplo que como usted hablaba de la gente que tiene las posibilidades, ¿verdad? Y al final siempre quiere afectar al que no las tiene. Exacto, sí, porque cuando subió de precio todo el mundo fue a llenar el carro, ¿verdad? Y hubieran querido tener dónde almacenar, pero no se podía, ¿verdad? Sí, entonces, eso, licenciada, sí. Nada más, perdón. Va. Entonces, estos fenómenos, obviamente, a lo largo de la vida, tal vez nosotros lo vamos a ir pudiendo ver, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en tiempo de pandemia vimos toda esta situación que nunca esperamos que fuera a afectar tanto, ¿verdad? Y cuánto duró. ¿Ustedes se recuerdan cuánto duró eso? Fueron como 3 años, ¿verdad? Entonces, que se estuvo con el país, por ejemplo, que había teletrabajo. Entonces, muchas personas se quedaron sin empleo, ¿verdad? Porque prácticamente las personas que trabajaban con el Estado eran los que mantenían su trabajo. Entonces las personas, por ejemplo, los que tenían sus oficinas y que dependían de que lleguen personas a los lugares y que no se podía, entonces ellos tuvieron que cerrar negocios, despedir personas. Entonces hubo una situación bien, bien fea, ¿verdad? Que obviamente para algunos esa pandemia tal vez fue de bendición, para otros no, porque sí se dieron muchos casos en los que, como les digo, las personas que tenían sus empleos podían estar trabajando desde su casa y obviamente, porque fue cuando se dio el teletrabajo, se recuerdan, ¿verdad? Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna experiencia en este caso, pero quienes estaban en teletrabajo, gracias a Dios, ya no gastaban en gasolina, estaban con sus hijos y como les decía yo de la virtualidad, las ventajas, ¿verdad? Porque ¿qué tiene que hacer una persona cuando tiene este tipo de
de beneficio. ¿Ustedes creen que esto del teletrabajo, la virtualidad, puede ser beneficio o no? A ver, quiero que me cuenten. Yo considero, licenciada, que en parte nos benefició porque ya no teníamos que enfrentar el tránsito y en mi caso, pues yo viajaba al interior de la República, entonces yo sentí un descanso cuando dijeron que se cerraban todas las fronteras de Guatemala, entonces me favoreció porque pude continuar trabajando de manera virtual y sin el cansancio de viajar al interior. Sin embargo, sí hubieron muchas personas afectadas que perdieron su trabajo por el cierre de negocios. Y Ajá, en la y situación, obviamente también la virtualidad, o sea, esto de estar en virtualidad o en teletrabajo generó también algunas cuestiones laborales, porque, por ejemplo, bueno, pareciera sí estamos en virtualidad y todo eso, pero obviamente sí hubieron jefes que se dieron a la tarea de ver que la eficiencia de las personas que estaban en teletrabajo, si hacían su trabajo con responsabilidad, o sea, por ejemplo, estamos en teletrabajo, eso quiere decir que vamos a estar nosotros atentos a cualquier llamado del jefe, ¿verdad? Tener los correos abiertos, estar pendiente en el teléfono, pero ¿qué pasó? Muchas personas, muchas empresas o patronos, por así decirlo, jefes, vieron que, que muchas personas no estaban realizando su trabajo, a veces andaban en la calle. Entonces es una forma de calificar la responsabilidad de una persona. Dígame, Yomali. Lita, fíjese que a mí el teletrabajo durante pandemia me ayudó mucho porque yo estaba justamente embarazada en ese tiempo y yo tenía un embarazo de alto riesgo y me ayudó mucho a mi embarazo. Pero posteriormente, por otra situación, a mí me enviaron a mi casa por teletrabajo por una situación de la entidad donde yo laboro. Pero ahí sí mi jefa se aprovechó porque ella me decía, yo me acuerdo que a mí no me dijo al principio que me iba a mandar a trabajar desde casa, sino que su pregunta cuando yo entré a su oficina fue, ¿a qué hora salís de tu casa para venir al trabajo? Y yo salgo a las 5:30. Ah, bueno, ¿y a qué hora llegas de tu casa? A tu casa cuando salís de aquí. Y yo regreso como a las 5:30. Le dije, ah, bueno, entonces te voy a mandar con trabajo, pero tú haces más o menos tal cantidad de trabajo, cuando estás acá en la oficina. Entonces te voy a dar mucha más cantidad, te vas a quedar trabajando en tu casa, pero yo necesito que trabajes casi el doble de trabajo me dio, te vas a quedar trabajando, pero vas a empezar a trabajar como que estuvieras viniendo a trabajar porque vas a empezar desde el horario que te venís. Entonces solo que te vas a quedar en tu casa, ¿va? Tu ventaja va a ser que te vas a quedar con tu hija, eh, pero te vas a quedar trabajando y tenés que sacar la misma cantidad, ¿verdad? O sea, casi el doble de cantidad. Entonces digamos que mi ventaja era, según ella, que yo me iba a quedar aquí en mi casa con mi hija, pero sí, porque por eso su primera pregunta fue esa, ¿a qué hora salís de tu casa para venirte a la oficina y a qué hora regresás? Pero sí me tuvo como un mes así, pero sí, como le digo, en una parte cuando estaba embarazada me benefició, pero después sí se aprovechó, ¿verdad? Sí, es que lo que pasa es que hay de gente, ¿verdad? Porque obviamente no es así como se debe medir el trabajo, ¿verdad? Porque obviamente, por ejemplo, en mi caso yo tengo mis expedientes y tengo que atender los memoriales, etcétera, etcétera. No medían, o sea, obviamente sí tenía que estar uno porque correos, requerimientos, ¿verdad? Que a veces a uno le piden información de otras dependencias, entonces uno tenía que estar, porque como, por ejemplo, en mi caso, los correos con copia a los jefes, ¿verdad? Con copia a los jefes, entonces pónganle, mandan a información de una sentencia, de un mi expediente, entonces sentencia, entonces se les informa el resultado de la sentencia, entonces uno tiene que responder, ¿verdad? Gracias por la información. Entonces el jefe mira que uno está respondiendo y dicen, ah, bueno, sí, está pendiente, ¿verdad? O cualquier información por correo, ¿verdad? O por el teléfono.
mire, tal cosa, se envió un correo, voy ahorita, pero a veces mandan mensajes y nadie contestaba, ¿verdad? No contestan y tienen que estar. Entonces, entonces, como les digo, hay de todo. Así como hay buenos jefes, hay malos jefes, ¿verdad? Y hay buenos trabajadores y hay malos trabajadores, o que obviamente nos aprovechamos también de la situación, pero lo que yo les digo es, cuando a uno le dan este tipo de herramientas, lo que uno debe demostrar es que uno puede seguir trabajando con la misma responsabilidad que estando en la oficina, sin importar horarios. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo tenía que hacer mis memoriales y todo. Entonces, uno tiene plazo, sabe cuándo le vencen y todo. Entonces, es algo que obviamente uno va a demostrar responsabilidad mandando los tiempos, los memoriales con tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo 15 días para evacuar algo, no lo voy a enviar el día 15, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno decir, bueno, yo lo voy a mandar unos 3 días antes o conforme vaya saliendo, ¿verdad? Porque muchas personas lo que hacen es, yo no lo voy a mandar antes porque si yo lo mando antes me van a dar más trabajo. Mejor lo voy a mandar ya cuando tenga. Entonces, esa es una forma como de no querer que nos den más trabajo, pero no sé cómo decirles, porque sí depende. Una persona puede rendir, pero también hay veces que nosotros también tenemos que manifestarnos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una carga de trabajo que nos disminuye por la eficiencia que tenemos, no podemos permitir que nos carguen con el trabajo que hacen otras personas que no rinden de la misma forma, ¿verdad? Entonces, estas son cuestiones, obviamente, que nosotros nos vamos a ir enfrentando en el trabajo y que no tenemos que callar, ¿verdad? O sea, porque obviamente nosotros, y máxime ustedes, los que estamos estudiando derecho, ¿verdad? No podemos dejar nosotros, o sea, ese tipo de injusticias, no debemos de pronunciarnos siempre sobre ello, pero con responsabilidad, porque una persona que no va a rendir no se puede estar quejando, ¿verdad? Entonces, ¿qué beneficios va a haber uno? Entonces, a veces las instituciones o las empresas nos pueden dar beneficios, pero nosotros también tenemos que corresponder a ese tipo a esos beneficios. Por ejemplo, de alguna manera, yo no sé, en las entidades privadas tal vez se maneja un poco como más político esto de los permisos y todo, pero, por ejemplo, donde yo trabajo, yo siento que sí son buenos jefes, sí se mira bien, o sea, se nota que cuando uno es responsable, le dan permiso para todo a uno. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo en mi caso ahorita, yo estoy yendo a unas terapias al IX y yo voy martes y jueves de 8 de la mañana a 2 de la tarde. O sea, solo estoy trabajando 2 horas y voy todos los días 3 horas también a las terapias por unas de 10 días, ¿verdad? Entonces a mí me iban a suspender, ¿verdad? El doctor me sugirió la suspensión, pero en el trabajo ahorita hay mucha carga de trabajo, entonces yo dije, no voy a, por muchas situaciones que han pasado, ¿verdad? Entonces no puedo como dejar, me dio como pena, pero yo pregunté, yo le dije, miren, fíjense que me dieron esta opción, entonces, ay, no, por favor, no se suspenda, porque no sé qué, entonces me dan los permisos y todo, pero entonces yo digo, bueno, si me están dando permiso, entonces yo llego a las 6 de la mañana al trabajo y madrugo porque tengo la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? O sea, si yo a mi hija la subo al bus a las 5 de la mañana, ¿qué me quedo haciendo en la casa? Me voy y yo trabajo esas horas temprano para avanzar un poquito y que mi trabajo también no se quede ahí como que no le estoy poniendo coco por ir al IX, ¿verdad? Entonces, pero como les digo, son situaciones que si nos ayudan, ayudar, pero también ojo con eso, ¿verdad? Porque tampoco podemos dejar que haya un aprovechamiento de uno, ¿verdad? Porque ya cuando eso pase, o así como ustedes que están estudiando, obviamente esos derechos sí se tienen que defender, ¿verdad? Y cada quien debe ser consciente, obviamente, de la forma en que estamos prestando nuestro trabajo a una institución, porque ello también va a generar como confianza de jefes a uno, ¿verdad? Pero como les digo, hay de jefes a jefes y de trabajadores a trabajadores, ¿verdad? Pero como les digo, son situaciones que obviamente se van viendo y en este tiempo que ahorita las propuestas vienen a trabajar, a que se dé el teletrabajo o a que hayan de que 1 hora hasta las reuniones ya no van a ser presenciales, sino que se están sugiriendo que sean virtuales. Pero nosotros esas herramientas puede ser un beneficio que, como les digo, tal vez no tiene nada que ver con los temas que estamos viendo, pero que sí generan un ahorro para las empresas, para el Estado,
estamos hablando del aprovechamiento de los recursos, ¿verdad? Entonces, por eso es que les tocaba este tema yo de la virtualidad, porque obviamente el hecho de trabajar de poder optar de que una empresa aplique o otorgue el teletrabajo a sus empleados es una forma, obviamente, de que se puede beneficiar, pero todo va a depender del resultado que dé el trabajo que están realizando las personas desde su casa, ¿verdad? Entonces, de ahí va a depender el positivismo, o sea, que sí se configure esto como una herramienta adecuada o no para las empresas o para las instituciones, ¿verdad? Porque si lo que se quiere generar son más recursos o más ingresos, eso se tiene que reflejar en el buen trabajo que haga un trabajador desde su casa, ¿verdad? No sé si me explico. ¿O tienen ustedes alguna otra duda? Si no, seguimos entonces. Obviamente sabemos nosotros que obviamente los gobiernos siempre, cuando se trata de la economía de un país, siempre va a haber participación tanto del sector público, pero también obviamente tiene que ver el sector privado, ¿verdad? Porque el Estado no puede, por así decirlo, desarrollarse o desarrollar su economía si solo va a participar el sector público. Necesitamos entonces nosotros, para ello, interviene la política económica, ¿verdad? Obviamente esta estrategia, la política económica tiene que ver con esa estrategia, obviamente, que trazan los gobiernos para conducir la economía del país, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser esto? Obviamente siempre tiene que haber incremento de la participación del sector público, pero en las economías modernas, y por eso les hablaba yo esto de la virtualidad, porque obviamente sabemos que toda esa decisiones que se van a tomar también van a estar enmarcadas dentro de esas políticas económicas, ¿verdad? ¿Qué actividades van a ser sujetas o van a ser productivas para el Estado, para la economía? Y obviamente que ese es uno de los ejes más importantes de la política, ¿verdad? La política económica, porque obviamente esta es la que se va a regir o se dirige a ciertos objetivos mucho más grandes, ¿verdad? Que a veces hay contradicciones, como les digo, y esto va a depender de la forma en que cada entidad o cada empresa vaya a canalizar la información que se va a obtener de cada actividad que realice. Por ejemplo, de las decisiones que vayan a tomar, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, ¿qué beneficios va a tener en sí la institución? Pero no tiene que ir encaminada a solo a los beneficios que va a tener como institución, ¿verdad? Porque esto, ¿qué quiere decir? Yo quiero tener beneficios, yo tengo que darle beneficio también a los trabajadores, porque si los trabajadores no están motivados, ¿verdad? Si no hay motivación, no se va a hacer el trabajo bien, entonces eso le va a perjudicar, ¿verdad? Entonces, por eso es que en este tipo de políticas económicas, dice, siempre se tiene que ver, porque obviamente se tiene que analizar mucho el bienestar, ese clima organizacional o ese clima que debe existir dentro de una empresa, es lo que va a producir ventajas, provechos o utilidades para las empresas. Ello, también uno de los objetivos principales es disminuir el desempleo, ¿verdad? Porque obviamente lo que se busca es reducir la inflación, como decíamos, y satisfacer, obviamente, los intereses tanto de las entidades como de los trabajadores, ¿verdad? Y por ello es que en este caso lo que se busca es que hayan diferentes tipos o agrupaciones que obviamente tengan que participar, porque tiene que haber como un contrapeso en esa participación para que sea un beneficio para tanto para el Estado como para el sector privado, ¿verdad? Y por ello es que entonces dicen, bueno, en el sector privado hacen presión los sindicatos, ¿verdad? Hay asociaciones empresariales también y los importadores y exportadores que manejan también este tema de política, porque obviamente a ellos también les conviene generar esa confianza, los que importan y los que exportan, ¿verdad? Porque ellos con quienes van a trabajar con grupos de personas de diferentes poblaciones, por así decirlo, porque a veces se van a encaminar, depende de lo que vayan a importar, ¿verdad? O a exportar, ¿verdad? Porque muchas personas van a exportar, por ejemplo, yuca, ¿verdad? Entonces, obviamente se tienen que dirigir a sectores donde se dé la yuca. Tienen que trabajar con ese grupo de personas que van a producir la yuca o que les va a proporcionar el terreno
las semillas, o sea, tiene que haber un control y va a haber un grupo de personas, ¿verdad? Obviamente este grupo de personas también tiene que tener beneficios, no solo el exportador, ¿verdad? Acá se va a beneficiar el exportador y todas las personas que lo van a ayudar a realizar esa exportación. Y de ahí vamos, desde los que siembran, desde los que hacen el trabajo de empaque. O sea, es un montón de personas los que se ven inmersos en esto y por eso es que esos grupos, ¿verdad? Es lo que va a resultar de la mejor relación que haya entre todos esos grupos, es que va a dar como resultado una economía, una política económica exitosa, ¿verdad? Obviamente que tienen que tener coherencia con los intereses que tienen, ¿verdad? Para poder, obviamente, como les digo, beneficiar no solo, sino que a la totalidad de los que participan en el proceso, ¿verdad? Si no, no tendría chiste. Entonces, ¿qué viene? Cuando decimos la política económica interactúa juntamente con la política monetaria, porque obviamente tienen que, aparte de haber estrategias de trabajo o de comunicación, de transportar los bienes, también tiene que ver también la política monetaria, ¿verdad? Porque obviamente acá hay dinero en juego, ¿verdad? Y es el instrumento más principal, la política monetaria, ¿verdad? Que va a influenciar sobre la política económica. Yo tengo dinero, pero obviamente esto me va a mover. Tengo que ver cómo saco provecho de ese dinero, obviamente, para que no afecte o después no haya una inflación, por así decirlo, ¿verdad? Que los beneficios, obviamente, estén plenamente visualizados y por ello es que se tiene que trabajar en equipo y tener personas, obviamente, que tengan el mismo interés para que el trabajo se haga bien. Porque, por ejemplo, un exportador, si necesita que la yuca sea de calidad, tiene que buscar agricultores que sepan de tierra, que sepan de cómo abonar el producto que se va a exportar y también cómo es que se va a empacar, hasta en eso, ¿verdad? Porque obviamente la forma en que se empaque un producto que va a ser exportado, eso también obviamente va a tener que tener algo de un, por así decirlo, un valor agregado al producto, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo va a afectar al Estado o cómo va a beneficiar al Estado? Sabemos que está participando el Ministerio de Economía, obviamente para poder autorizar de cómo poder exportar, ¿verdad? O qué tasas se van a utilizar y todo. Y obviamente ese beneficio para quién va a ser, para el sector privado, ¿verdad? Porque ellos son los que se van a encargar de exportar. Y ello, ¿qué tiene que ver el Estado con ello? Entonces, obviamente, sabemos nosotros que todos esos ingresos, aranceles, etcétera, que se compran, ¿verdad? Esto es lo que va incurriendo entonces ya a tener un ingreso, ¿verdad? Que puede tener un superávit o un déficit fiscal, ¿verdad? Entonces, esto va a ser la forma en cómo se va a manejar, pero las políticas tienen que intervenir adecuadamente para no crear un perjuicio en el Estado, ¿verdad? Sino que haya un equilibrio entre un beneficio y que no haya un endeudamiento, ¿verdad? O sea, generar recursos con el propósito de que el país no se endeude. Por eso es que van estas políticas encaminadas a generar desarrollo en la población, ¿verdad? Y que ese gasto público obviamente se va a dar, ¿verdad? Que sea para concentrarse específicamente en inversiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con este gasto público? Entonces va a incrementar esa demanda que va a tener un producto, ya sea importaciones o exportaciones, porque sabemos mucho que las personas que obviamente importan producto, cuando hablamos de importar es porque traen producto de afuera, ¿verdad? Entonces, obviamente, también la entrada de ese producto a Guatemala también va a generar ingresos, ¿verdad? Porque cada producto que ingresa al país también tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Algunos están exentos, pero eso es obviamente un beneficio que tiene que estar plenamente pactado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Desde que hay importaciones, entonces el Estado genera, también obtiene ingresos y por ello es que tiene que ver mucho las políticas o estrategias de cómo se va a admitir o va a permitir que una persona importe, ¿verdad? Entonces, estos importadores obviamente también tienen beneficios, formas de cómo ingresar sus productos
bajo la vigilancia, obviamente, de ciertas entidades del Estado, ¿verdad? Porque lo que le interesa al Estado es generar confianza en las personas para que puedan invertir, ¿verdad? Que personas de otros países también puedan invertir en el país. Es uno de los principales propósitos que tiene el Estado, porque obviamente sabemos que el ingreso de otros países de productos va a tener una economía más moderada, más eficiente, porque obviamente hay productos que en Guatemala no se producen y que nosotros a veces buscamos, ¿verdad? Por ejemplo, si necesitamos productos españoles, entonces vamos nosotros dónde venden. O porque les gusta a veces la comida española, entonces ya sabemos que aquí en Guatemala no se producen esos condimentos o lo que se vaya a utilizar, ¿verdad? O por ejemplo, hay también mercadería china, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta? Coreana, ¿verdad? Entonces vamos a buscar esos almacenes y obviamente sabemos que todo ese producto se incorpora, es importado, ¿verdad? Entonces ahí también se está contribuyendo al desarrollo del país porque obviamente nosotros vamos a comprar, ¿verdad? También necesitamos. Entonces, como ven, nosotros participamos también en todo ese desarrollo económico porque así se maneja. Un estado no puede haber desarrollo si la población no necesita, ¿verdad? De esos productos. Entonces, por eso es que ese desarrollo económico, entonces nosotros cómo vamos a definir ese desarrollo económico. Es un proceso, obviamente, de aumento del ingreso per cápita. ¿Alguien sabe qué es el ingreso per cápita? Es un ingreso nacional, licenciada. Sí, pero cuando dice ingreso per cápita, es como ingreso por persona. Es lo que es qué cantidad tiene el Estado por persona. O sea, que el ingreso que necesita una persona para sobrevivir, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, cuando decimos cómo se va a definir el desarrollo económico, entonces podemos definirlo como el proceso persistente aumento del ingreso per cápita, o sea, por persona, ¿verdad? Que necesita para vivir y un nivel de vida ascendiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese concepto obviamente es una comparación entre países, ¿verdad? Nosotros sabemos que Guatemala no se puede comparar con otros países porque obviamente dice el ingreso per cápita es un cálculo que se realiza para determinar el ingreso que recibe en promedio cada uno de los habitantes del país. Ojo, con esto puede ser pregunta de examen. El ingreso per cápita es el cálculo que se realiza para determinar el ingreso que recibe en promedio cada uno de los habitantes de un país, ¿verdad? En otras palabras, el promedio del ingreso que recibe una persona para subsistir. Entonces, obviamente, el cálculo se va a obtener dividiendo el ingreso nacional entre la cantidad de población que tiene un país. Entonces, por eso es que es como se asusta muchas veces, ¿verdad? Porque dice, uy, no, ¿cómo es posible que en Guatemala no se cuente con ese dinero? Porque cuando se hace ese cálculo, se está haciendo de una forma desproporcional, ¿verdad? Porque sabemos que esos ingresos muchas veces no van destinados a las personas, sino que a veces a las personas que más tienen y se está contabilizando para distribuirlo entre todos, ¿verdad? Entonces decimos nosotros, es un ingreso dividido dentro de X cantidad de personas, pero solo una persona se lleva lo de como 100 personas, ¿verdad? Si lo vemos de este punto de vista. ¿Cuáles son esas características del ingreso per cápita? Por ejemplo, entonces nosotros vamos a decir que desarrollo económico, se recuerda, ¿verdad? Es el nivel de vida ascendiente. Cuando hablamos de desarrollo económico es porque las personas tienen un ingreso para subsistir adecuadamente, ¿verdad? Y para ello, las características de este ingreso, por ejemplo, en los países subdesarrollados, ¿verdad? ¿Cómo se va a caracterizar eso? En los países subdesarrollados hay una mala distribución de la riqueza, lo que les decía, ¿verdad? De la producción volcada obviamente al sector primario. ¿Qué decimos al sector primario? Obviamente sabemos que es las personas que más dinero tienen, ¿verdad? Y desproporción entre el crecimiento productivo y entre el crecimiento demográfico, ¿verdad? Consumo volcado a artículos de primera necesidad.
Entonces sabemos que hay una desproporción porque decimos, se puede hacer un cálculo, pero vemos que hay mucha desnutrición, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no todas las personas tienen esa cantidad de dinero calculada para subsistir, ¿verdad? Pero en los países desarrollados, sí, las características es ese elevado y creciente ingreso per cápita, producción tecnificada y obviamente esa desplazada hasta sectores secundarios, ¿verdad? No se queda en el nivel primario, como les decía, sino que esto se va desplazando hacia otros sectores, ¿verdad? Hacia los sectores secundarios y terciarios, ¿qué quiere decir acá? Entonces se va a las personas, aquí decimos en Guate, hay personas que tienen dinero, hay de la media y de la baja sociedad, así dicen, ¿verdad? Entonces, en este caso, en los países desarrollados, no se ve que haya esa pobreza, ¿verdad? Porque ese dinero, ese ingreso per cápita sí está bien distribuido. Y como vemos nosotros, se puede reflejar, obviamente, por el buen nivel cultural de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, la infraestructura, las carreteras, los servicios públicos, entre otros que son visibles. Y eso se percibe cuando ustedes van a otro, cuando tienen la oportunidad de viajar a otros países y dicen, ay, qué bonito aquí, porque aquí es seguro andar en el transporte público, ¿verdad? Aquí hay comida barata, aquí se puede tener esto, el otro. Entonces son países desarrollados porque obviamente se nota, ¿verdad? Que no hay pobreza, ¿verdad? Y en cambio en los países subdesarrollados, como les digo, hay una mala distribución. Entonces estas son las características que van a diferenciar a los países desarrollados de los países subdesarrollados, ¿verdad? En los países, como les repito otra vez, en los subdesarrollados hay una mala distribución de la riqueza, ¿verdad? Y que esta siempre se va a volcar al sector primario, como les decía, a las personas que más tienen, porque esos ingresos no están distribuidos, ¿verdad? En cambio, en los países desarrollados sí se desplaza esa riqueza a todos los sectores. Esto es lo que es la diferencia entre estos dos temas, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta o duda o algún comentario, y si no lo dejamos hasta acá y seguimos con los factores que inciden en ese desarrollo económico el día viernes. No, licenciada, muchas gracias. Todo bien, licenciada, gracias. No vayan a todavía a salirse, porque antes de terminar la clase, solo quiero hacerles unas recomendaciones. Entonces, esperamos nosotros que ahorita ya ustedes ya no van a, espero que nadie deje la clase, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si alguien dejara la clase, entonces ya saben que en retrasada es todo el material, ¿verdad? Es todo el programa de derecho financiero. Todos los puntos del programa entrarían en los exámenes de retrasada. Entonces, espero que, como les digo, espero que no sea así, que no dejen la clase, porque la verdad es que todos tienen buenas notas, ¿verdad? Y yo no sé si esto de la virtualidad al fin le va a ser de beneficio. Y otra cuestión, yo nunca había tenido, porque yo empecé a dar clases cabal cuando regresaron de las clases presenciales, ¿verdad? Entonces yo exámenes virtuales no había realizado. Entonces el segundo parcial fue un tema muy, así que me apoyaron con el examen porque yo no sé si se dieron cuenta que cabal en esos días falleció mi papá. Entonces yo ya no pude estar en las últimas clases, ya no pude, entonces a mí me apoyaron con lo del examen. Y fue por eso que dije al final voy a dejar el trabajo a 20 puntos, ¿verdad? O sea, no fue algo que yo podía controlar, entonces eso les benefició de alguna manera. Preferí dejarlo así porque no tenía forma y obviamente había que subir notas, ¿verdad? Entonces, ahorita para el examen final, va a ser diferente el examen. Yo lo voy a trabajar en base al material que les subí últimamente, ¿verdad? Entonces, de esa forma es que voy a hacer el examen, entonces para que lo tomen en cuenta y estudien. Siempre, como les digo, tengo una duda. Voy a preguntar, pero yo quiero preguntarles a ustedes. Cuando a ustedes les hacen el examen,
¿El catedrático está siempre ahí presente? ¿Tienen que tener las cámaras encendidas o cómo es cómo se los hacen normalmente? Fíjese que, buenas tardes, licenciada, mucho gusto. Fíjese que depende del catedrático, ¿verdad? Porque hay algunos que sí nos solicitan eso, así como usted lo ha descrito, ¿verdad? Que estemos en la reunión virtual con la cámara encendida y bueno, pero hay otros que sí solo nos mandan el link. Entonces, Sí. esa ha sido mi experiencia. Sí, es que fíjense que yo como les digo, yo ese día me dijeron, mira, ahí va el examen, y yo solo lo envié, ¿verdad? Lo envié y ahí yo dije, pero si me tenía que quedar conectada, me quedé yo, ¿verdad? Pero como les digo, yo voy a preguntar en coordinación cómo debe hacerse, porque hasta ahorita no nos han dicho y como les digo yo, es primera vez. Entonces, en base a lo que me digan, pues así lo vamos a trabajar. Voy a seguir las instrucciones que nos den en coordinación, ¿verdad? Entonces, como les digo, el examen va a ser para que lo hagan en unos 20 minutos, ¿verdad? Porque sí, así virtual es más fácil. Es casi solo de ir seleccionando, no tienen que estar como pensando, ¿verdad? Y como la ventaja que ustedes tienen que la mayoría ya les falta poquitos puntos o ya tienen ganada la clase. Entonces, en el grupo de ustedes nadie tenía pendiente el curso de Derecho Financiero, ¿verdad? Porque según creo no pueden sacar más de la nota si no se las votan. ¿No hay ninguno en este grupo con esa situación? Pregunto. Buenas noches, licenciada. Yo sí tengo, no tendría que examinarme por lo visto el final, tendría que congelar esta clase porque tengo pendiente la anterior. ¿Y cuánto tiene de zona? Ahorita tengo 57. Ah, bueno, entonces está bien. Pero no hay nadie que ya haya ganado la clase y que tenga pendiente el prerequisito, ¿verdad? Se los pregunto porque si, según me indicaron, si tienen si ya ganada la clase, dice que les botan el curso, si no han sacado la clase anterior, que es administrativo, es el prerequisito de financiero, ¿no? Sí, es correcto, Ah, bueno. Entonces, solo voy a tomar la captura y como les digo, por favor, preguntan porque no quiero que vaya a tener nadie inconveniente con este tema, de que tengan pendiente y hayan ganado la clase. Solo, dígame, Jennifer. Licenciada, disculpe, es que ahorita me generó duda de lo que acaba de decir, de que si uno tiene una clase, pues para sacar a escuela de vacaciones, y si uno ya la tiene ganada automáticamente, pongámosle un ejemplo, que en el primer examen haya sacado unos 28 puntos, ejemplo, y en el segundo examen haya sacado 38. Entonces, a la hora de que, bueno, uno hace las sumas, prácticamente uno tiene ganada esa clase, ¿verdad? Ajá. Un 60 y... Y uno. 60, sí, pero la pregunta aquí es, entonces, que le votan automáticamente la clase, o sea, como perdida, le ponen los 24 puntos. Yo creo que le votan, sí, yo sé que le votan porque a mí en otras ocasiones me han dicho, fíjese licenciada que ya gané la clase, entonces yo necesito que me ponga que no la gané porque si me va a votar la clase, algo así, no sé qué problema es el que tienen. Por eso les pregunto, porque si alguien está en esa situación, todavía se podría modificar la nota, ¿verdad? Pero tendría que ser la que es prerequisito de esta, en este caso en financiero, ¿verdad? Ahora en las otras clases sería cuál era el prerequisito de las anteriores. Entonces, cualquier duda, por favor, si me hacen favor de hacerlo en el chat, esta información, y que me escriban a mi correo. Mañana voy a estar viendo mi correo, porque entonces ya solo mañana podría hacerlo, si alguien está en esa situación, para no perjudicar. Mañana reviso mi correo y solo mañana les podría ofrecer hacerlo. Además, después ya no. Y ya vieron que ahorita solo están conectados unos 34, ¿verdad? Entonces, no, como les digo, estoy haciéndolo de conocimiento en clase, no quiero perjudicar a nadie. Entonces, yo mañana voy a estar leyendo correos. Solo voy a tomar captura, por favor. Me encienden sus cámaras y
Y ya con esto damos por finalizada la clase. Ahí estamos. Entonces, eso sería todo. Nos vemos el viernes, primero Dios. Feliz noche.